Hola, buenas noches. Bienvenidos a Respuestas, verdades absolutas para un mundo relativo. Soy Patricia Gibre y esta noche nos acompaña el doctor Miguel Núñez. Miguel, buenas noches. Y buenas noches, Patricia, y buenas noches a usted que nos acompaña en esta noche. Sí, Miguel, a manera de introducción, la semana pasada hablábamos de los argumentos bíblicos de la creación. ¿Por qué no recapitulamos un poco antes de iniciar nuestro programa de hoy? Cómo no, mira, hablábamos la semana anterior que Dios creó el universo de la nada, y que es Él quien previene, que evita que el universo vuelva a la nada, que Él se mantiene en íntima comunicación con su universo, y de hecho la Biblia atestigua que ese Dios mantiene el universo por el poder de su palabra y que todo realmente permanece unido en Él, que ese Dios, hablábamos, ¿verdad?, fue el responsable de las primeras vidas, pero asimismo que ese Dios sigue siendo responsable de la reproducción de esas vidas. Hablamos también, ¿verdad?, de cómo Él creó cada cosa según su especie, lo cual va contrario a la teoría de la evolución, que habla de los saltos de una especie a otra. Y hablamos también en esa ocasión de que Dios es la última causa de los eventos. O sea, si ocurre un terremoto, un huracán, realmente la naturaleza es la causa inmediata de eso que está ocurriendo. Pero en último sentido, Dios, que se mantiene en control de todo cuanto ocurre en su universo, también es responsable de permitir esas cosas. Y finalmente, entonces, también terminamos viendo las consecuencias o las implicaciones de tener una creación creada precisamente por un Dios. Porque si es así, entonces, y Dios crea a ese hombre a imagen y semejanza de él, como la Biblia atestigua, entonces la vida misma tiene un valor intrínseco, hay una dignidad de la vida que hay que respetar. Hablábamos también que ese Dios se constituye en el estándar, ese es el Dios que da valores morales, y por la existencia de ese Dios los valores morales tienen sentido, tienen sentido que nosotros tratemos de cumplirlos porque Él nos va a hacer rendir cuenta. Hablábamos también, ¿verdad?, de que como Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, como Él dice, hay una igualdad en la dignidad del hombre y en la dignidad de la mujer. Hay un respeto que es igual para el uno como para el otro. Y que también si todos hemos descendido de un mismo hombre, Adán y Eva, pues entonces no hay lugar para el racismo, porque todos tenemos un mismo trasfondo, unos mismos padres anteriores. Y que también finalmente decíamos que cuando las cosas no funcionan bien hoy, cuando las cosas no operan bien, entonces tenemos una explicación, porque la Biblia habla de que hubo una caída de Adán y Eva, que Dios realmente sometió al planeta o la creación entera a las consecuencias de esa caída, y entendemos entonces que esto no es su plan original, su diseño original, que ha habido un trastueque, si pudiéramos usar la palabra, en lo que fue el diseño de Dios, y eso nos explica entonces muchas de las cosas que nosotros estamos viviendo. Son consecuencias naturales de una caída original, de una caída primera, y entonces tenemos una cierta explicación para esos fenómenos que a veces no entendemos. Muy bien, y si tomamos en cuenta lo que son estos son argumentos bíblicos. ¿Quién sustenta que estos argumentos bíblicos sean confiables, sean verídicos? ¿Qué avala la confiabilidad que yo puedo tener sobre estos argumentos? Bueno, excelente pregunta. Cuando vamos a hablar de la confiabilidad de la Biblia, entonces tenemos que verla de dos puntos de vista. Tenemos que verla del punto de vista histórico, del desarrollo histórico de la Biblia, y tenemos que hablar también de la confiabilidad de la Biblia del punto de vista del contenido mismo del libro. Y yo creo que eso sería una buena forma de comenzar discutiendo ambos puntos. Sí, hablas de historia, hablas de contenido. Tomemos el primero. Vamos a ver, justamente va a ser el tema de hoy. La confiabilidad de la Biblia según su historia. Eso nos dice a nosotros que hoy en día tenemos que tener mucho cuidado con no agregar contenido doctrinal nuevo, como muchas veces está ocurriendo de parte de profesores, de maestros de la Biblia. Los libros de Deuterocanónico, ¿por qué fueron sacados del canon? No fueron sacados. Los libros deuterocanónicos fueron incluidos. Estos libros son agregados en el año 1546. ¿Después de Cristo? Después de Cristo. Más de 1500 años después, cuando la comunidad judía nunca lo ha aceptado, por un lado, cuando la comunidad primitiva nunca lo había aceptado, 1500 años después, 1546 para ser exacto, de repente estos libros pasan a formar parte del canon.
Yo no creo que haya otro libro en la historia de la humanidad que haya sido tan criticado como la Biblia ha sido criticado y que por encima de esa crítica se siga manteniendo como el libro mejor vendido a través de los años. No se muevan, que en breve retornamos con más de respuestas. Está con respuestas, verdades absolutas para un mundo relativo. Nuestro tema hoy, la confiabilidad de la Biblia según su historia. Miguel, la Biblia, un libro que tiene más de 3.500 años, llega a nuestras manos, se encuentra vigente, pero ¿cómo se escribieron esos libros si ni siquiera existía papel en ese entonces? ¿Cómo se guardaron las copias o lo que sea que cómo se conservó hasta llegar a nosotros hoy en día? A propósito de esto, hemos preparado este material, a ver qué nos trae la producción. La Biblia es un libro único en la historia de la humanidad. Única es, por ejemplo, la historia de su origen. El origen de la Biblia comenzó muchos siglos antes de Abraham, con la descripción de la historia antigua en tabletas de arcilla. Estas eran grabadas con un instrumento punzante y luego secadas para poderlas conservar. Otro de los materiales de escritura más comunes en esa época fue el papiro, el cual era usado desde el año 3000 a.C. Este papel provenía de una planta acuática denominada papiro, que crecía en los lugares poco profundos de los lagos y ríos de Egipto y Siria. Con la fibra interior de su caña se hacían tiras largas, las cuales eran prensadas en 2 capas, una sobre otra con almidón, luego secadas y finalmente pulidas. El papiro podía ser escrito por ambos lados y para ser conservado y guardado era enrollado en un palo largo. Su longitud promedio era de 6 a 10 metros, sin embargo, llegaron a existir rollos de hasta 40 metros de largo. Otro material utilizado en la antigüedad, cuyo nombre fue originario de la ciudad de Pérgamo, fue el pergamino. Dicho nombre se le daba a las pieles debidamente tratadas de ternera, ovejas o cabras, las cuales se utilizaban para crear este material de escritura, el cual, aun cuando era más costoso, resultaba ser mucho más duradero que el papiro. Este tipo de material comenzó a usarse en tiempos del Nuevo Testamento. Finalmente, poco después del tiempo apostólico, en el siglo III después de Cristo, nació al uso una nueva forma de libro, el códice, libro con páginas como el que conocemos hoy en día. Los pliegos de papiro o pergamino eran escritos por ambas caras y encuadernados como hojas de un libro, con el cual se facilitaba la lectura de los escritos antiguos. Algunos opinan que la rápida difusión del cristianismo y la necesidad de escritos llevó al desarrollo de esta forma de libro más manejable. Curiosamente, cuando finalmente se desarrolló la imprenta por Gutenberg en el año 1452, el primer libro que se imprimió fue la Biblia. 120 ejemplares en papel y 30 ejemplares en pergamino. Estos antecedentes y muchos más nos llevan a explorar la confiabilidad de la Biblia por su historia y por su contenido. Miguel, ¿quién escribió los primeros libros de la Biblia? Bueno, mira, es un libro que, como tú decías hace un rato, tiene 3.500 años que se comenzó a escribir, y los primeros libros de la Biblia, el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los primeros 5 libros de la Biblia, que hoy conocemos como el Pentateuco, fueron escritos por Moisés. Esa es la evidencia interna en varias porciones de esos 5 libros. Moisés habla en primera persona como el autor de esos libros. Sin embargo, Moisés él existió alrededor de 1500 años antes de Cristo.
¿Se conocía siquiera la escritura en ese entonces? Bueno, fíjate que sí, porque precisamente hace unos años atrás, en el año 75, se descubrieron unas 15.000 tabletas de arcilla que tenían historias muy parecidas, ¿verdad?, a lo que la Biblia cuenta, y en esas historias de arcillas, o en esas tabletas de arcilla, pues se escribieron historias, pudo haberse escrito la historia de lo que estaba ocurriendo y de lo que había ocurrido, y esas tabletas datan de unos 2.400 años antes de Abraham, y Abraham antecede a Moisés por cientos de años, de manera que definitivamente sí, había una forma de escribir el lenguaje ya para la época de Moisés muy bien definida. Y dices que Moisés era el autor de los primeros 5 libros de la Biblia. De los primeros 5, esa es la evidencia interna, pero también la comunidad judía, que guardaba muy bien sus tradiciones, tiene una evidencia externa, y esa evidencia externa que está fuera de la Biblia atestigua también que Moisés fue el autor de esos primeros 5 libros. Y el quinto de esos libros, que es el libro de los deuterocanónicos, escribe y relata, o sea, se relata en el último capítulo la muerte de Moisés. ¿Cómo es esto posible? Si él es el autor, ¿cómo se relata en un último capítulo la muerte del mismo autor? Que cuando decía deuterocanónico, creo que quisiste decir Deuteronomio, que es el quinto libro del Pentateuco. Bueno, me era cierto que si en el último capítulo del Pentateuco, en el último capítulo del Deuteronomio, aparece cómo Moisés muere, y obviamente él no pudo haber escrito eso, pero sí lo pudo haber escrito Josué, quien fue su sucesor. Déjame ilustrarte algo. Cuando mi padre estaba vivo, él escribió varias obras de historia, varias obras de geografía, y cuando él murió, uno de sus libros de geografía, fue actualizado por mi hermana mayor y por mí, ¿verdad?, en un momento dado, y ahí se incluyeron cosas que ocurrieron posterior a la muerte de mi padre. Alguien pudo haber tomado ese libro, posteriormente revisarlo y decir, bueno, ¿cómo pudo Núñez Molina, que era como se le conocía como autor, haber escrito esto, porque esto es posterior a su muerte? Bueno, muy sencillo, hubo una actualización del libro y entonces nosotros agregamos algunas cosas posteriores. Josué, que Moisés instala como sucesor y que es realmente la persona que continúa llevando al pueblo hebreo, perfectamente pudo haber escrito su último capítulo como una forma, ¿verdad?, de honrar la muerte de Moisés. Ya, ¿y los demás libros, aparte de los 5 primeros? Bueno, mira, en algunos casos fueron escritos por profetas, como fue el caso de Isaías, el caso de Jeremías, de Malaquías, de múltiples profetas que están mencionados en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento. Pero también en otros casos fueron escritos por reyes bajo inspiración, ¿verdad?, de Dios, como fue el caso de David, el caso de Salomón, que llegaron a escribir libros, Nehemías, otro de los grandes líderes en el Antiguo Testamento, de manera que tenemos múltiples autores que fueron responsables de que estos libros se escribieran. Ya, todos independientes, pero ¿cómo se recopilan entonces todos estos libros? Bueno, mira, eso fue un proceso, no es que un día de la nada o de buena a primera se dice, bueno, esto es la compilación de los libros, no, esto fue un proceso de varios cientos de años. Para la época de Salomón ya se tenía una recopilación inicial, se conocía el Pentateuco, los primeros 5 libros, y estaba ya recopilado junto con los libros de Reyes, los libros de Jueces, perdón. También estaba con el libro de Ruth y con el de la primera y segunda de Samuel. Bueno, el tiempo sigue pasando y ya cuando el pueblo judío es llevado al destierro por Dios mismo a Babilonia, ya para ese destierro entonces habían comenzado a agregar otros. ¿Y en qué año estamos más o menos? Ahora eso fue como en el año 486 antes de Cristo. Es cuando el pueblo se va al destierro a Babilonia. Ya para esa época entonces se habían agregado otros libros. Ahí se agregaron los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, el libro de los Reyes, Isaías y algunos profetas menores, llamados menores simplemente porque son libros más cortos que los otros. Bueno, ya para esa época ya se tenía la mayor parte de esa colección de libros del Antiguo Testamento. Cuando el pueblo regresa entonces del destierro, 70 años estuvo en Babilonia, regresan 70 años después, ya para esa época entonces se terminó de recopilar toda la colección del Antiguo Testamento para un total de 39 libros, y ahí entonces se considera que el canon queda cerrado. Esta es la colección, ¿verdad?, completa de los libros inspirados. ¿Y qué significa esto del canon de las Escrituras cerrado? Bueno, mira, el canon, la palabra canon lo que significa literalmente es vara de medir, estándar. Entonces, cuando hablamos del canon, estamos hablando de los libros que llenaron el estándar, que llenaron los requisitos para ser considerados como fidedignos, buenos y válidos, genuinos por la comunidad creyente de esa época. En ese sentido hablamos entonces del canon. Y me pregunto cómo esa comunidad decidía
cuáles libros iban a pertenecer a ese canon, cómo iban a ser parte de ese canon o no. Yo creo que, de nuevo, es una buena pregunta, porque yo creo que esa pregunta ha estado en la mente de mucha gente, pero una vez más, no es un proceso que ocurre en 24 horas, es un proceso de discusión en el devenir histórico. Y entonces, ¿qué eran los requisitos que se usaban para decir, bueno, esto es un libro genuino, un libro inspirado, infalible? Bueno, primero, mira, tenía que haber sido escrito por un hombre de Dios, un hombre que hubiese sido afirmado por Dios, por actos de Dios, un hombre que hubiese dicho la verdad con relación a Dios, un hombre que hubiese sido considerado, hubiese sido aceptado por esa época, por la comunidad de esa época como profeta, como alguien que Dios estaba usando en ese momento y cuyas enseñanzas no contradijeran nada de lo que ya había sido revelado y conocido. Entonces, las credenciales, vamos a decir, de los autores de la Biblia tenían que haber sido conocidas por su gente, de apóstol, de profeta, de discípulo de Cristo. Si me pregunto, por ejemplo, tú hablas de profeta, cuando un profeta fallaba en lo que decía, en lo que profetizaba, ¿qué sucedía? Bueno, mira, la comunidad judía fue una comunidad altamente celosa de la revelación que recibió y precisamente en esa misma revelación a la comunidad judía se le revela que si un profeta profetizaba algo que no se cumpliera, que ese profeta debía morir apedreado. De manera que de pararse ahí y decir yo soy profeta de Dios y yo estoy prediciendo esto, profetizando esto, no era algo sencillo porque tú estabas poniendo en riesgo tu propia vida si esas cosas no ocurrían. Ya, y hablabas de que el canon fue cerrado. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento se cerraron. Se cerraron en un momento dado, ¿verdad? El canon del Antiguo se cerró unos 400 y tantos años antes de Cristo, fue confirmado eso unos 100 años después. Y el canon del Nuevo Testamento es cerrado un poco más tarde, ya es cuando se reúne la iglesia en el concilio de Cartagena en el año 397 y declara tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento cerrado después de haber hecho toda la revisión de esos libros. Sí, Miguel, y hablabas de que este concilio de Cartagena, ¿qué incidencia tiene? Bueno, mira, es que si tú consideras el canon cerrado, porque ya tú has hecho la revisión por parte de la comunidad creyente en el Antiguo Testamento, por parte de la comunidad creyente en el Nuevo Testamento, y ya ambas comunidades entienden, ¿verdad?, que lo que Dios ha revelado a través de sus hombres, confirmados por actos de Dios, está completo. Eso nos dice a nosotros que hoy en día tenemos que tener mucho cuidado con no agregar contenido doctrinal nuevo, como muchas veces está ocurriendo de parte de profesores, de maestros de la Biblia. No hay contenido, no hay revelación doctrinal nueva. Lo que Dios quería revelar está revelado en sus 66 libros. Y la comunidad creyente del Antiguo Testamento fue muy rigurosa y lo fue también la comunidad creyente del Nuevo Testamento. No hay revelación doctrinal nueva. Todo está revelado en su Biblia. Fascinante el tema, pero tenemos que irnos a una pausa. Cuando regresemos, más de respuesta. La confiabilidad de la Biblia es nuestro tema de hoy en Respuestas, verdades absolutas para un mundo relativo. Miguel, antes nos mencionaba acerca de la recopilación de los libros que componen hoy en día la Biblia, y esta recopilación me pregunto si se llevó a cabo sin cuestionamiento sobre los mismos. Bueno, no, realmente no, y eso es bueno, el cuestionamiento es bueno, porque si tú no cuestionas nada, tú lo aceptas como bueno y válido y ya, realmente nunca tienes la certidumbre si lo que tú estás leyendo es correcto, es genuino, es inspirado. Y entonces, no, realmente hubo mucho cuestionamiento a lo largo del desarrollo, pero es precisamente ese cuestionamiento lo que logra finalmente producir una colección de libros que la comunidad creyente de entonces consideró realmente inspirada y como genuina.
Mira, en el caso hablamos un poco del Antiguo Testamento, y realmente en el Nuevo Testamento también se da un proceso por 200 o 300 años. El Nuevo Testamento fue escrito por gente que fueron testigos oculares de los hechos, en el caso de gente como Juan, Pedro, ¿verdad? Mateo, pero en otros casos, como es Marcos, que escribe su evangelio, que quizás no fue del círculo de los 12, pero Marcos es citado en la palabra como uno de los discípulos de Pedro, y probablemente quizás llegó a conocer a Jesús a través de Pedro, porque Pedro le llama mi hijo espiritual a Marcos. Tú tienes a Lucas, por ejemplo, que tampoco fue parte de los 12 discípulos, pero Lucas es reconocido hoy como un gran historiador, aún por historiadores seculares. La mente de Lucas como historiador es fascinante, y él mismo atestigua, tanto en el Evangelio de Lucas como en el libro de los Hechos que él escribió, con qué pulcritud, con qué exactitud, con lo minucioso que él fue en la investigación de los hechos, precisamente para que todo pudiera quedar claro. De manera que estamos hablando de gente o que fue testigo ocular de los hechos, o de gente que fueron discípulos, amigos, muy íntimos de personas que fueron testigos oculares. Y yo creo que eso le da una gran veracidad a lo que se escribe. Pero aún así, claro que hubo cuestionamiento de ciertos libros. Si pudiera mencionarte un par de ejemplos, el libro de Santiago, ¿verdad? El libro de Santiago fue cuestionado en un momento dado y no se quería incluir en ese canon. ¿Por qué es cuestionado el libro de Santiago? Yo creo que eso es una respuesta importante, que una información importante que usted debe recordar. Santiago habla de la importancia de las obras, sí, ¿verdad? De lo que hacemos, de la importancia de las obras en la vida cristiana. Pero la palabra de Dios había revelado, ¿verdad?, que la salvación no es por obra. Literalmente Efesios 2, 8 y 9 te dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces tú tienes eso en Efesios como una contradicción aparente. Entonces, en el proceso de la discusión, bueno, ¿es Santiago contradictorio o no es contradictorio? Mientras no estemos seguros, no lo vamos a incluir a Santiago como parte del canon. Y posteriormente, ¿verdad?, mientras más se sigue estudiando, mientras más se sigue cuestionando el libro y averiguando de dónde viene Santiago, entonces se llega a la conclusión de que verdaderamente había venido, número uno, de la pluma, por así decirlo, de la mano del que era hermano de Jesús, Santiago. Y por otro lado, que Santiago no estaba en contradicción con lo que Efesios decía, sino que Santiago se estaba refiriendo a que las obras son importantes como evidencia de tu salvación, no para salvación. Quiere decir, como una consecuencia de... Una consecuencia, o quizás, déjame ilustrártelo porque es muy bueno esto. Tú vas a la universidad y te haces ingeniero. ¿Sí? Cuando tú estás estudiando, tú no estás haciendo obras de construcción porque tú no te has graduado. Cuando tú te gradúas y tú haces obras de construcción, las obras de construcción no te están haciendo ingeniero porque ya tú te graduaste. Las obras de construcción son simplemente la evidencia de que ya tú eres ingeniero. Bueno, eso es exactamente lo que Santiago plantaba. Buena ilustración. Es que las obras son la evidencia de que ya yo he llegado a hacer algo, y eso que he llegado a hacer es cristiano. Entonces no había contradicción. Ok, ahora que entendemos a Santiago, ahora que vemos que realmente tenemos evidencia de que fue escrita por el hermano de Jesús, ¿verdad? Entonces lo ponemos dentro del canon. Así ocurrió también con varios de esos libros que fueron cuestionados. La segunda de Pedro y la primera de Pedro, bueno, el lenguaje griego entre esas dos cartas es diferente. Uno es más pulido que el otro, y también se llegó a cuestionar eso. Sí, porque ambas son de Pedro. Ambas son de Pedro. Entonces, ¿cómo un individuo produce una carta con un lenguaje más pulido y luego produce una carta con un lenguaje menos pulido? Bueno, te podría dar dos explicaciones. Primero, en primera de Pedro, Pedro mismo atestigua que él escribió esa carta a través de un secretario, por así decirlo, Silvano. Escribe a través de Silvano y él lo atestigua. Bueno, Silvano, un escriba, pudo haber pulido el griego en la medida en verdad en que está interactuando con Pedro. Pero te puedo usar un ejemplo de mi propia vida. Yo he predicado diferentes mensajes para diferentes audiencias incluso de diferentes niveles educacionales. Bueno, necesariamente cuando yo le predico a una audiencia que tiene un nivel educacional que no es muy bueno, no puedo usar el mismo lenguaje, no puedo usar el mismo abordaje cuando le estoy predicando a una audiencia que quizás es más de índole intelectual. Bueno, alguien pudiera cuestionar esos dos mensajes y decir, bueno, uno aquí está muy sencillo y esto aquí está muy profundo, eso no pudo haber escrito el mismo individuo. Todo depende de mi audiencia muchas veces, de manera que ahí tampoco hay una contradicción. Ok, entendemos eso ahora de primera y segunda de Pedro, entendemos que fue escrita por Pedro, hay discípulos de Pedro que están atestiguando en la iglesia primitiva que sí, que él escribió esas cartas, boom, parte del canon.
Entonces ese fue el proceso de lucha hasta que finalmente en el año 397, en el concilio de Cartagena que mencionamos, el canon es cerrado, toda revelación doctrinal ha sido dada, no hay revelación doctrinal nueva ya. Ya, Miguel, y por ejemplo los libros deuterocanónicos, así, aquí sí, ¿no? Okay. Los libros deuterocanónicos, ¿por qué fueron sacados del canon? No, no fueron sacados. Los libros deuterocanónicos fueron incluidos. Hay una gran diferencia entre sacados e incluidos. Bueno, mira, los libros deuterocanónicos, primero, ¿cuándo se escriben? Bueno, se escriben entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Yeah. Cuando tú terminas el Antiguo Testamento, entre ese final y comienzas del Nuevo, entre esos dos testamentos hay 400 años de historia, lo que se ha llamado el periodo del silencio. Historia, ¿verdad?, donde no hubo revelación nueva. Durante ese periodo de historia, entonces surgen libros de sabiduría, surgen libros históricos, que tienen un buen contenido de sabiduría y tienen un buen contenido de historia, pero que el mismo pueblo judío, la misma comunidad judía, no aceptó como bueno y válido por una serie de contradicciones que pudiéramos mencionar un poquito más adelante. Entonces, ¿cuántos libros son esos? Son unos 14 o 15 libros, y ahí tú tienes Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, Eclesiástico, hay varios, Judith, y así esos libros entonces en un momento dado son agregados, pero ¿sabe cuándo fueron agregados? ¿Cuándo? O sea, exactamente, ¿cómo sucede esto, esta añadidura al libro de la Biblia? No es la comunidad primitiva de la iglesia primitiva que agrega los libros precisamente. Estos libros son agregados en el año 1546. ¿Después de Cristo? Después de Cristo. Más de 1500 años después, cuando la comunidad judía nunca lo ha aceptado, por un lado, cuando la comunidad primitiva nunca lo había aceptado, 1500 años después, 1546 para ser exacto, de repente estos libros pasan a formar parte del canon. De manera que esos libros nunca fueron sacados, fueron simplemente no incluidos desde el principio y incluidos posteriormente. ¿Y qué dijo precisamente el pueblo judío, la comunidad judía, acerca de esta inclusión? Bueno, mira, el pueblo judío nunca aceptó esos libros, como te mencionaba. Cuando Cristo viene, ya para el nacimiento de Cristo, el pueblo judío tenía lo que ellos consideraban la revelación completa del Antiguo Testamento. Y ellos tenían una colección de 39 libros, que son los libros que Cristo atestigua, da fe de bueno y válido, hace referencia a esos libros, y Cristo en ningún momento hace referencia a estos libros deuterocanónicos, y realmente no forma, hoy en día, lo que es el Antiguo Testamento judío, que ellos conocen en inglés como el Tanakh, realmente esa Biblia tampoco tiene los libros deuterocanónicos. Y esa es la comunidad que tenía que saber de esos libros porque surgieron de esa comunidad. ¿Y cuál es el problema con estos libros? O sea, ¿por qué rechazarlos de lo que es el compendio ya? Bueno, mira, déjame explicarte un poquito más incluso por qué se incluyen los libros. Tú sabes que en el año 1517 Lutero hace la proclamación de su reforma. Lutero era un monje que había surgido dentro de la iglesia de esa época. Y Lutero de repente descubre una serie de cosas que él no conocía. Él tiene un viaje a Roma. Lutero cuando viaja a Roma va sorprendido porque entendía que era la ciudad santa y se sorprende de una serie de cosas que él encuentra. Bueno, él comienza a investigar y se da cuenta que, wow, en ese momento se está ofreciendo perdón por los pecados a través de las ventas de indulgencias. En otras palabras, yo podía, si pequé, hacer un aporte, una donación, dar una limosna, si se quiere, y obtener salvación a través de esas ventas de indulgencia. Lutero queda totalmente en choque sobre eso, y él comienza a luchar contra eso, no para separarse de la iglesia. Lutero era muy claro, Lutero amaba la iglesia y quería permanecer dentro de la iglesia todo el tiempo. Pero cuando realmente no se le hace caso y él comienza a luchar de que realmente la fe es por gracia a través de la fe, cuando él comienza a hablar, las obras no tienen ningún mérito en la salvación, no podemos, es imposible tratar de comprar el favor de Dios, él publica sus 95 tesis. Entonces, eso es en 1517. En el 1546, 29 años después, se agrega estos libros, ¿verdad?, deuterocanónicos o apócrifos, porque estos libros sustentaban algunas de las cosas que la iglesia de entonces, ¿verdad?, la iglesia de Roma estaba tratando de defender contra Lutero. El problema es que no estaban en el canon y es realmente una coyuntura X que le permite la introducción a estos libros para justificar ciertas prácticas que se estaban dando. Entonces, se rechazaron, que era realmente
tu pregunta, uno, porque en algunos casos los libros tienen contradicciones, inexactitudes históricas. Eso es uno. El libro de Judith específicamente tiene inexactitudes históricas. Como, por ejemplo. Bueno, eventos que ocurrieron en el pasado del pueblo judío que realmente no correspondían a lo que el libro describe. Por otro lado, el mismo libro de Primera de Macabeos, y esto es interesante, Primera de Macabeos dice que este libro se escribe en un momento donde no había profeta en el pueblo judío. Bueno, si no hay profeta, precisamente la persona que escribe el libro tiene que tener el calificativo de profeta o de apóstol para poder escribir de forma infalible, inspirado por Dios. Bueno, el mismo libro de Macabeo atestigua que no había profeta en esa época, de manera que ahí también ya se comienza a sospechar entonces de la infalibilidad de estos libros. Pero así también nosotros nos vamos a otros libros, ¿verdad? El Segunda de Macabeo, donde se habla acerca de qué buena cosa es para dar limosna, porque esto puede librar de la muerte y puede limpiar de pecado. Bueno, eso es contradictorio con el resto de lo que la Biblia dice. Uno de los requisitos para poder incluir un libro en el canon era precisamente que el libro no podía contener enseñanzas contradictorias de en relación a ninguna de las demás doctrinas de la Biblia. No podía haber contradicción entre un libro y otro. Y lo encontramos también en esos libros deuterocanónicos con la observación de que buena cosa es orar por los muertos. Bueno, eso es contradictorio con el resto de los libros de la Biblia. Entonces, por inexactitudes históricas, por contradicción con lo que tenía que ver con el dar limosnas y hacer obras, por contradicción con lo que tenía que ver con la oración por los muertos, porque la misma Primera de Macabeo atestigua que no había profeta en esa época. Todo eso junto hizo que estos libros realmente fueran rechazados, no sacados, no estaban. Fueron incluidos posteriormente por la iglesia de ese entonces, la iglesia de Roma, por la lucha que había con Lutero y la justificación de ciertas cosas que se estaban practicando. Ya, me pregunto cómo llega hasta nosotros entonces en cuanto a traducciones, porque has hablado del latín, has hablado del griego, de que fueron escritos, o sea, el lenguaje ha variado y tengo muchas más preguntas, pero tenemos que irnos a un corte. No se muevan, que en breve retornamos con más de respuestas. Gracias por seguir en Respuestas, Verdades Absolutas para un Mundo Relativo. Hoy con nuestro tema, la confiabilidad de la Biblia. Miguel, en el segmento anterior explicabas por qué fueron rechazados los libros deuterocanónicos, ¿no? Bueno, déjame agregar algo más ahí a Patricia, que es muy, muy importante en el desarrollo de todo este tema. Mira, la primera Biblia que se hizo, la primera traducción que se hizo al latín, la hizo Jerónimo, un académico de la época, hacia el final de los años 300. Jerónimo se le encomendó la tarea precisamente de hacer una traducción de los textos originales, el hebreo para el Antiguo Testamento, el griego en el Nuevo Testamento, de esos textos originales y crear una traducción sumamente fidedigna al latín. Y estamos hablando de los años 300, al final de los años 300, principio del año 400. Eso es lo que se conoció como la Vulgata, porque era una versión que se quería que fuera más o menos popular en esa época. Popular llevándola al latín. Al latín, en ese sentido. Entonces se creó esa versión. Esa versión realmente fue aceptada como la versión, la traducción oficial de lo que es la Iglesia Católica. ¿Por qué eso es importante? Porque esa traducción al latín es muy temprano, es del año 300 y tanto. Iba a comentar que nos diera más o menos un margen de cuándo surge esta primera Biblia en latín. Es sumamente temprana esa traducción. Esa traducción no tiene los libros deuterocanónicos. Entonces eso nos da a nosotros una idea que en esa época, ¿verdad?, con el canon ya cerrado, con una traducción hecha en latín, una traducción temprana, estos libros tampoco aparecen.
Ya. Entonces, ahora entendemos mejor que la introducción de estos libros en el año 1546 obedece a algo que ocurre en el momento, la explosión de la Reforma en el continente europeo, y eso entonces como esos libros llegan hasta lo que nosotros hoy conocemos del canon, pero no fueron parte del canon nunca. Ya, y hablabas de las diferentes traducciones, que fue con lo que cortamos. ¿Podrías hablarnos de las más conocidas? ¿Cómo se traduce entonces de ese latín a lo que hoy en día tenemos? Bueno, mira, voy a remontar un poquito más atrás todavía. En el año 250 aproximadamente, antes de Cristo, se produjo una traducción que hoy es conocida como la Septuagésima. La Septuagésima es una traducción al griego del texto hebreo del Antiguo Testamento. Yeah. ¿Por qué se le llamó Septuagésima? Porque se reunieron 70 académicos, los mejores 70 académicos traductores de la época, y se reunieron en Alejandría, que tenía una universidad muy prestigiosa en ese momento, y se le pide a esos 70 académicos que produzcan una versión al griego de lo que es el texto hebreo. Eso se llamó la Septuagésima. Bueno, cuando Cristo viene incluso, yo creo que Cristo cita el Antiguo Testamento unas 39 veces. Y de esas 39 veces que Cristo cita el Antiguo Testamento, unas 32 veces Él lo hace a partir de la Septuagésima. Eso te Tomando como referencia esa traducción. Eso te da una idea de qué tan precisa, qué tan exacta realmente fue esa traducción. Una traducción del Antiguo Testamento modelo. Y fue una de esas traducciones antiguas, pero no fue la única. Para el siglo V aparece ya una versión modelo en el idioma arameo. ¿Por qué? Porque no todo el mundo hablaba hebreo. Aún en el pueblo judío, mucha gente lo que hablaba era el arameo. ¿Es el año quinto? El siglo V de esta época. De esta época ya después de Cristo. Después de Cristo. Entonces se produce en ese momento una traducción al arameo. Porque de nuevo, no todo el mundo hablaba hebreo, ¿verdad? El hebreo era un lenguaje que la gente educada de la comunidad judía lo hablaba, pero el pueblo hablaba el arameo. Y el griego también era un lenguaje que lo hablaba mucha gente, pero la gente común y corriente, lo que podríamos llamar hoy, ¿verdad? La gente, el campesino de esa época, de la zona rural, hablaba el arameo. Entonces no había una traducción a su idioma y se hizo una en el siglo V. Eso es lo que se llamó el texto siriaco. Posteriormente, entonces, la Biblia comienza a circular, la versión en latín de la Vulgata, y comienza, ¿verdad? Y se circula también esta versión en arameo. Pero no había sido traducido a los lenguajes, vamos a llamarle modernos, el inglés, el español. Te iba a decir, o sea, ¿cuánto tiempo dura esa Biblia entonces nada más en latín y en arameo? Bueno, es una lástima, pero es hasta la Edad Media, hasta la explosión de la Reforma, un poquito antes de la Reforma. O sea, estamos hablando de un lapso de tiempo de ¿cuántos años? Bueno, la Reforma está en el 1517. La traducción, la Vulgata, es en el año 300 y tanto. Estamos más de 1000 años. Más de 1000 años, donde no había traducciones a otros idiomas, fuera del latín, del griego, del arameo y el hebreo que habíamos venido hablando. Reservado para una comunidad. Exacto. Entonces, ¿qué resulta? Que comienzan los esfuerzos ahora para traducir esa Biblia a otros idiomas. Y en el año 1199 hubo varias personas que fueron quemadas en Francia precisamente por su esfuerzo de querer traducir la Biblia a su lenguaje. Entonces ahí comienza, ¿verdad?, el empuje, la lucha. Wycliffe, un poquito más adelante, también quiere hacer algo similar, pero al idioma inglés. Y hace una traducción, entonces, de la Biblia al idioma inglés. Y lamentablemente, mucha de esta gente que estaba tratando de producir esas nuevas traducciones fueron quemadas vivas por la época de la Inquisición, algo muy funesto en la historia, en el devenir de la historia. Bueno, las cosas llegaron a un punto tal que Wycliffe, en un momento dado, después de haber sido perseguido y demás, muere, y después de su muerte él es declarado un hereje simplemente porque tradujo la Biblia al inglés. Y entonces, ¿qué se hace? Que se desentierran sus restos, se queman sus restos después de haber muerto, y se tiran sus cenizas al río como una expresión de cuánto había que rechazar a este hombre por traducir la Biblia. De manera que esa lucha, ¿verdad?, que se da en esos años, antes de la Reforma, durante la Reforma, fue una lucha muy, muy difícil, muy dura, que le costó la vida a mucha gente. Entonces surge Lutero, en 1517, él postula, ¿verdad?, sus 95 tesis, la proclama. Entonces, en el año 21, de diciembre 21 a marzo del 22, en apenas 4 meses, Lutero traduce todo el Nuevo Testamento al alemán. Y aparece entonces ya una Biblia en alemán. Y años más tarde, ya para el 1534, Lutero logra conseguir la traducción de la Biblia entera
tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, al alemán. Entonces ahora tenemos Biblia en inglés, tenemos Biblia en alemán, pero todavía las Biblias en el español no se habían dado Sí, para te ese iba a momento. preguntar, ¿cómo llega entonces al español? Bueno, mira, también hace ya bastante tiempo, pero en el año 1569 se hace la primera versión al español que la produce Valera. La Biblia que hoy conocemos como Reina Valera realmente es la producción de dos autores, vamos a decir. ¿Sí? Entonces, Casidoro de Reina es realmente quien hace la primera versión al castellano, y ahí me voy a autocorregir. Casidoro de Reina es quien hace la primera versión. 1569 aparece esa versión en español. Entonces, esa versión en español sufre una revisión por Cipriano de Valera. ¿Sí? Entonces aparece eso ya revisado en 1602. Entonces esa es la traducción famosa en español, conocida como la Reina Valera, pero esa traducción han sufrido actualizaciones no de doctrina. Te iba a preguntar, o sea, ¿qué tanto? Porque si la están revisando, ¿significa esto que le están cambiando? No, no le están cambiando doctrina, lo que pasa es que el lenguaje sí cambia, y te voy a ilustrar un par de cosas. Por ejemplo, hace unos años atrás, si tú decías que iba a ser un scan en inglés, es una palabra que la hemos ido introduciendo al español, eso hace 20 o 30 años de eso nada más. Eso significaba tener una vista panorámica de las cosas. Sin embargo, hoy en día la misma palabra significa ver algo minuciosamente. Nosotros hoy hablamos de usted y hablamos de vosotros. Sin embargo, eso no se conocía si antes el usted venía de una palabra que era busarset. Entonces, si tú le dices a alguien busarset hoy, te va a decir, ¿qué? Entiendo. El idioma evoluciona. Entonces, en la medida en que el idioma ha ido evolucionando, se han hecho actualizaciones de idiomas, de forma de expresión, pero no del contenido. Entonces, esa Reina Valera ha sido revisada múltiples veces, y la última creo que se da en 1997, es algo muy, muy reciente. Ya. Luego vinieron otras traducciones, también al español, la Biblia de Jerusalén, la Biblia al día, que Sí, es... porque yo he visto que tenemos muchas versiones, o sea, Exacto. como de casas diferentes, ¿no? Sí, algunas corresponden a traducciones de los textos originales, que serían las mejores traducciones, y otras corresponden realmente a paráfrasis. ¿Qué es una paráfrasis? Bueno, es un texto bíblico que no está traducido literalmente como aparece en original, sino que se trata de llevar más o menos el contenido del original. Es una versión popular de hacer la Biblia. No es la más exacta, no es la más recomendada. Últimamente ha salido una traducción muy buena, muy fidedigna con relación al lenguaje original, que es la Biblia de las Américas. Realmente tiene un lenguaje muy moderno y tiene un contenido muy apegado a lo que son las escrituras originales. Y la misma Reina Valera acaba de sacar recientemente un texto que se llama la Biblia textual, tratando de todavía apegarse aún más a ese lenguaje original. Y todavía lo que existe hoy es un Nuevo Testamento de esa Biblia textual. El viejo está en producción. Pero como ves, entonces ha sido un desarrollo histórico a través de los años. Me sorprende cómo ha pasado tanto y han tenido que sufrir tantas personas para llegar a nosotros a poder tener en nuestra mano este libro. ¿En qué se basaron para hacer todas estas traducciones y demás? Bueno, mira, yo creo que la gente que comenzó a traducir se da cuenta de lo singular de este libro y del valor de este libro. Un libro tan valioso que es la revelación del Dios creador para el hombre, la revelación del plan de salvación para el hombre, no podía quedarse en 3 o 4 idiomas, y comienzan entonces a hacerse las traducciones. Un dato interesante es que cuando Gutenberg hace su imprenta, el primer libro impreso, Patricia, es precisamente la Biblia. ¿El primer libro impreso de esa imprenta? De esa imprenta y de la primera imprenta que existió, que fue la imprenta de Gutenberg, Wow. El primer libro impreso. O sea, el primer libro impreso en el mundo fue la Biblia. Exacto. Se hicieron unos 130, 120 ejemplares, la mayoría, de hecho, 120 ejemplares en papel y unos 30 ejemplares todavía en pergamino, que es un tipo de piel. ¿Sí? O sea que la Biblia realmente tiene mucho valor, que la gente pudo apreciar, tanto que dio su vida por traducirla, estuvo dispuesta a ser quemado vivo por traducirla,
porque no quería que gente dejara de conocer la revelación de Dios para el hombre. Y hoy en día, ¿cuántas traducciones tendremos más o menos? Bueno, mira, yo no tengo el dato actualizado porque es difícil. Hay tantas traducciones que se están haciendo a tantos lenguajes diferentes que aún haciendo las investigaciones del lugar, tú no puedes tener el dato exacto. Pero te voy a dar algunas cosas. Mira, lo que se llamó The Cambridge History of the Bible, o la historia de la Biblia de Cambridge, establecía que ya para el año 66 había más de, si ponía lo que son las traducciones completa de la Biblia a un lenguaje y las traducciones de porciones de la Biblia. Tú tenías más de 1.400 idiomas representados en la traducción de la Biblia para el año 66. Para el año 66. Para el año 66. Y de ahí en adelante se han continuado haciendo traducciones a muchos lenguajes de tribus, de indígenas y demás. Pero hace unos 30 años que se hizo un cálculo, y creo que aparece también en esa The Cambridge History of the Bible, que si nosotros fuéramos a reproducir la Biblia para llenar la demanda mundial de la Biblia, había que producir una Biblia cada 3 segundos. Impresionante. Lo que sería más de 32.000 ejemplares por día, trabajando continuamente sin parar las 24 horas del día. Eso hace 30 años. La demanda existencial. La demanda de la gente buscando, queriendo leer este libro. Es el libro mejor vendido por muchos años, año tras año, a tal punto que ya ni se le da el título del bestseller, pero es el bestseller año tras año. Y ha sido un libro que la gente ha llegado a apreciar por lo que revela, por su contenido. ¿Y qué te lleva a pensar todo este proceso histórico que hemos revisado hasta este momento? Bueno, mira, yo creo que los que nos ven esta noche, los que han tenido la oportunidad de oír cómo este libro ha llegado hasta nosotros, yo creo que tienen que pensar bien cuando van a rechazar este libro. Este no es un libro que se escribió como una novela y que nos llegó a nosotros con poca importancia. No, este es un libro que nos ha llegado a nosotros después que cientos de personas dieron su vida precisamente para que usted que nos ve esta noche pueda tenerla en español, para que aquellos que quizás están en otros países puedan tenerlo en su idioma natural. Es un libro que ha sobrevivido la persecución desde mucho tiempo. Es un libro que fue escrito, ¿verdad?, en sus documentos originales, en papiro, en pieles, en material que podría desgastarse. Es un libro que ha sobrevivido el tiempo, es un libro que ha sobrevivido la persecución, ha sobrevivido el tiempo, es un libro que ha sobrevivido la crítica. Yo no creo que haya otro libro en la historia de la humanidad que haya sido tan criticado como la Biblia ha sido criticado, y que por encima de esa crítica se siga manteniendo como el libro mejor vendido a través de los años. Y es curioso que tú tienes un Voltaire, como lo llamaba en español Voltaire, uno de los filósofos de la era de la razón en Francia, en el año 1778, escucha este dato, Voltaire dice que más o menos en 100 años él estimaba que la Biblia estaría obsoleta y que nadie la estaría leyendo. 30 años después de su muerte, resulta que la Sociedad Bíblica de ese entonces usa la imprenta de Voltaire en su propia casa y comienza a imprimir la Biblia. Impresionante la coincidencia, ¿no? Exactamente. Y lo mismo ocurrió con Hitler. Hitler, ¿verdad?, tanto que persiguió al mundo judío y cristiano y lo odiaba. Cuando él muere, lo que fue el búnker de Hitler se convirtió precisamente en un centro de reproducción de la Biblia. Ha sobrevivido el tiempo, la persecución, la crítica. No es posible que un libro que tenga tales características, yo simplemente, sin leerlo, como mucha gente hace, no cometa el error que una vez yo cometí. No cometa el error de negar algo que usted no ha leído, de negar algo que usted no conoce, de rechazar algo que ha sobrevivido, ¿verdad?, como dijimos, el tiempo, a la crítica, a la persecución, y que tiene implicaciones para su vida. No cometa ese error. Yo creo que eso es uno de los mensajes que yo quisiera dejar esta noche. No estamos aquí compartiendo datos históricos para que digan, wow, cuánto esta gente conoce de la historia. Estamos aquí porque nos preocupa que el contenido que este libro tiene no se conozca, y no se conozca no porque no esté en nuestros idiomas de hoy en día, porque lo está en la mayoría, que no se conozca porque no tengo interés de leerlo. Y como eso tiene implicaciones para la vida, por eso estamos aquí, por eso yo quiero estar aquí esta noche y cualquier noche para decirte, hay un contenido que tiene que ver con tu vida, implicaciones grandes, no lo rechaces sin haberlo leído ni conocerlo. Justamente ese va a ser nuestro próximo programa, porque ¿qué hay de ese contenido? ¿Ese contenido presenta evidencias a favor de la Biblia o al contrario, las desbarata?
Miguel, una vez más, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ti, Patricia, y gracias de nuevo a cada uno de ustedes, ¿verdad? Que una vez más nos dio una hora de su tiempo para permanecer frente a su pantalla y ojalá nosotros hayamos podido traer respuestas a muchas de sus cuestionantes. Si usted ha encontrado respuestas a sus preguntas, ¿por qué no invita a un amigo o a alguien conocido, ¿verdad?, a ver el programa y que quizás él o ella también pueda encontrar respuestas a sus preguntas? De mi parte, muchas gracias. Recuerden que ustedes pueden acceder y enviarnos sus preguntas, sus comentarios. Estamos ansiosos por oírlos y yo creo que todo este programa ha levantado muchas preguntas. Estamos en respuestas@verizon.net.do. Pueden contactarnos en cualquier momento y nosotros les responderemos. Muchas gracias por estar con nosotros. Que habla de los saltos de una especie a otra. Y hablamos también en esa ocasión de que Dios es la última causa de los eventos. Si ocurre un terremoto, un huracán, realmente la naturaleza es la causa inmediata de eso que está ocurriendo. Pero en último sentido, Dios, que se mantiene en control de todo cuanto ocurre en su universo, también es responsable de permitir esas cosas. Y finalmente, entonces, también terminamos viendo las consecuencias o las implicaciones de tener una creación creada precisamente por un Dios. Porque si es así, entonces, y Dios crea a ese hombre a imagen y semejanza de él, como la Biblia atestigua, entonces la vida misma tiene un valor intrínseco, hay una dignidad de la vida que hay que respetar. Hablábamos también que ese Dios se constituye en el estándar, ese es el Dios que da valores morales, y por la existencia de ese Dios los valores morales tienen sentido, tienen sentido que nosotros tratemos de cumplirlos porque Él nos va a hacer rendir cuenta. Hablábamos también, ¿verdad?, de que como Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, como Él dice, hay una igualdad en la dignidad del hombre y en la dignidad de la mujer. Hay un respeto que es igual para el uno como para el otro. Y que también si todos hemos descendido de un mismo hombre, Adán y Eva, pues entonces no hay lugar para el racismo, porque todos tenemos un mismo trasfondo, unos mismos padres anteriores. Y que también finalmente decíamos que cuando las cosas no funcionan bien hoy, cuando las cosas no operan bien. Está con respuestas, verdades absolutas para un mundo relativo. Nuestro tema hoy, la confiabilidad de la Biblia según su historia. Miguel, la Biblia, un libro que tiene más de 3.500 años, llega a nuestras manos, se encuentra vigente, pero ¿cómo se escribieron esos libros si ni siquiera existía papel en ese entonces? ¿Cómo se guardaron las copias o lo que sea cómo se conservó hasta llegar a nosotros hoy en día? A propósito de esto, hemos preparado este material, a ver qué nos trae la producción. La Biblia es un libro único en la historia de la humanidad. Única es, por ejemplo, la historia de su origen. El origen de la Biblia comenzó muchos siglos antes de Abraham, con la descripción de la historia antigua en tabletas de arcilla. Estas eran grabadas con un instrumento punzante y luego secadas para poderlas conservar. Otro de los materiales de escritura más comunes en esa época fue el papiro, el cual era usado desde el año 3000 a.C. Este papel provenía de una planta acuática denominada papiro, que crecía en los lugares poco profundos de los lagos y ríos de Egipto y Siria. Con la fibra interior de su caña se hacían tiras largas, las cuales eran prensadas en 2 capas, una sobre otra con almidón. Entonces tenemos una explicación, porque la Biblia habla de que hubo una caída de Adán y Eva, que Dios realmente sometió al planeta o la creación entera a las consecuencias de esa caída, y entendemos entonces que esto no es su plan original, su diseño original, que ha habido un trastueque, si pudiéramos usar la palabra,
en lo que fue el diseño de Dios, y eso nos explica entonces muchas de las cosas que nosotros estamos viviendo. Son consecuencias naturales de una caída original, de una caída primera, y entonces tenemos una cierta explicación para esos fenómenos que a veces no entendemos. Muy bien, y si tomamos en cuenta lo que son estos son argumentos bíblicos. ¿Quién sustenta que estos argumentos bíblicos sean confiables, sean verídicos? ¿Qué avala la confiabilidad que yo puedo tener sobre estos argumentos? Bueno, excelente pregunta. Cuando vamos a hablar de la confiabilidad de la Biblia, entonces tenemos que verla de dos puntos de vista. Tenemos que verla del punto de vista histórico, del desarrollo histórico de la Biblia, y tenemos que hablar también de la confiabilidad de la Biblia del punto de vista del contenido mismo del libro. Y yo creo que eso sería una buena forma de comenzar discutiendo ambos puntos. Sí, hablas de historia, hablas de contenido. Tomemos el primero. Vamos a ver, justamente va a ser el tema de hoy. La confiabilidad de la Biblia según su historia. Eso nos dice a nosotros que hoy en día tenemos que tener mucho cuidado con no agregar contenido doctrinal nuevo, como muchas veces está ocurriendo de parte de profesores, de maestros de la Biblia. Los libros de Deuterocanónico, ¿por qué fueron sacados del canon? No fueron sacados. Los libros deuterocanónicos fueron incluidos. Estos libros son agregados en el año 1546. ¿Después de Cristo? Después de Cristo. Más de 1500 años después, cuando la comunidad judía nunca lo ha aceptado, por un lado, cuando la comunidad primitiva nunca lo había aceptado, 1500 años después, 1546 para ser exacto, de repente estos libros pasan a formar parte del canon. Yo no creo que haya otro libro en la historia de la humanidad que haya sido tan criticado como la Biblia ha sido criticado, y que por encima de esa crítica se siga manteniendo como el libro mejor vendido a través de los años. No se muevan, que en breve retornamos con más de respuestas. Hola, buenas noches. Bienvenidos a Respuestas, verdades absolutas para un mundo relativo. Soy Patricia Llibre y esta noche nos acompaña el doctor Miguel Núñez. Miguel, buenas noches. Buenas noches, Patricia, y buenas noches a usted que nos acompaña en esta noche. Sí, Miguel, a manera de introducción, la semana pasada hablábamos de los argumentos bíblicos de la creación. ¿Por qué no recapitulamos un poco antes de iniciar nuestro programa de hoy? Cómo no, mira, hablábamos la semana anterior que Dios creó el universo de la nada, y que es Él quien previene, que evita que el universo vuelva a la nada, que Él se mantiene en íntima comunicación con su universo, y de hecho la Biblia atestigua que ese Dios mantiene el universo por el poder de su palabra y que todo realmente permanece unido en Él, que ese Dios, hablábamos, ¿verdad?, fue el responsable de las primeras vidas, pero asimismo que ese Dios sigue siendo responsable de la reproducción de esas vidas. Hablamos también, ¿verdad?, de cómo Él creó cada cosa según su especie, lo cual va contrario a la teoría de la evolución.